Nos faltó cuestiones de ecología del tema de metapoblaciones. Entonces, si se encuentra su compañero Jesús Martín. Bueno, entonces lo dejamos para al final. Y vamos a iniciar entonces el nuevo tema de el lince ibérico. Maestra, ¿Sí? disculpe, a mí me tocaba cuantificando la ecología. ¿No lo voy a presentar o...? Para que no se quede sin participación. Adelante. En un momento comparto pantalla entonces. A ver, Marilú, pero Marilú, a usted le tocó cuantificando la ecología, pero en dinámica de comunidades, ¿no? No, soy yo, Karina. Karina. Sí, sí, sí. Bueno, adelante. ¿Ya se ve? Sí, adelante. Bueno, en este tema se habla sobre la proporción en equilibrio de parcelas ocupadas. Sí, adelante. Aquí se habla de que cuando la tasa de extinción de la población local es igual o equivalente a la tasa a la que se colonizan las parcelas de hábitat desocupadas, como se muestra aquí en la gráfica, que sería exactamente en este punto donde se cruzan las dos. Sí. El tamaño metapoblacional medido en el término de la proporción de parcelas ocupadas estaría en equilibrio. Sí, adelante. Después, al establecer que delta de P entre delta de T, que sería delta de la proporción de parcelas ocupadas sobre tiempo, equivale a 0, se puede definir que para el valor en equilibrio de la proporción de parcelas ocupadas sería igual a 0. Bueno, aquí M viene siendo la probabilidad de colonización, P la proporción de parcelas ocupadas y E viene siendo la probabilidad de extinción. Bueno, para esto se puede sustituir para definir cómo quedaría esta ecuación para que estén en equilibrio. Aquí primero se dividen por ambos lados de la ecuación por P. Luego se dividen ambos lados de la ecuación por M. Y se resta uno de ambos lados, para posteriormente multiplicar ambos lados de la ecuación por -1, lo que nos da esta fórmula, que sería la proporción en equilibrio de parcelas ocupadas es igual a 1 menos la probabilidad de extinción entre la probabilidad de colonización. Aquí, para que la metapoblación persista, el valor en equilibrio de P debe ser mayor que 0, no como en la anterior que era igual a 0. Y por esto
la probabilidad de extinción no puede superar la probabilidad de colonización. Y bueno, estaba muy cortito, así es que creo que esto es todo. Sí. Bien, chicos, este es el modelo. A ver, regresa a la gráfica, ya que estamos en el modelo. Ahí, voy. Vamos. ¿Sí se ve? No, todavía no. Mm. A ver, aquí en su gráfica, entonces P es la probabilidad de parcelas ocupadas, ¿no? Bueno, ahí a donde se cruza es el punto de equilibrio, es la tasa de extinción es igual a la tasa de colonización. ¿Qué pasa si el valor de P supera al valor de equilibrio? ¿Qué pasa con la tasa de colonización? Ahí el punto de equilibrio sería 0.5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si ese valor de P, que es el de proporción de parcelas ocupadas, supera al que es de 0.5? ¿Qué pasaría con la tasa de colonización? Lo vemos ahí en la gráfica. ¿Qué pasa con la tasa de colonización? Pues empieza a descender. Empieza a descender. ¿Y la tasa de extinción? Esa crece. Crece. Ahora, si su valor de P, probabilidad de parcelas ocupadas, es menor a 0.5, ¿qué pasa con la colonización? También crece. Creciendo, ajá. ¿Y la de extinción? Esa decrece. Decrece, es baja. Muy bien. Ya, nada más, gracias. Muy bien, ya tiene su participación. A ver, chicos. Gracias. Sí, sí, a usted. Ya estamos aquí, entonces vamos a terminar este tema. Si no dejamos pendiente, lo estamos dejando para otra clase. A ver, chicos, en cuestiones de ecología, pues trata sobre esto, sobre la teoría de metapoblaciones, pero también lo que ya vimos como fragmentación de hábitat, y toma como ejemplo el lince ibérico. Perdón. Que es un ejemplo de cómo se ha fragmentado su hábitat. Y bueno, aquí la mayor responsabilidad de esta fragmentación de esta población y del hábitat, pues es la actividad humana. Ya vimos, y lo vamos a retomar en el siguiente tiempo, en el tema de ecología del paisaje, volvemos a retomar esto de fragmentación. Y bueno, la actividad de nuestra especie, pues es la que ha tenido impacto creciente en los patrones de la distribución natural de la vegetación, ¿no? Sobre todo en la conversión de ecosistemas naturales bueno, ecosistemas naturales como los bosques, los pastizales, a campos agrícolas, plantaciones, otros usos del suelo, ¿no? Bueno, aquí al hacer el cambio de uso de suelo, pues ocasiona esta la pérdida a gran escala de hábitat para muchas especies, ¿no? Y el ejemplo aquí que pone es el lince ibérico, es una especie felina, ahí lo vemos, se distribuye en todo lo que es en esta parte, desde Portugal y toda la parte de España, ¿no? Es una de las especies pues, que está en mayor peligro de extinción. Bueno, pesa, aquí no les doy el peso. Bueno, aquí el libro se editó en el 2007, dice todavía se encontraba esta población por debajo de los 1000 individuos. Esta es del 2018, miren. Actualmente en vida libre se tienen 686 individuos, ¿no? Bueno, aquí cada una de sus poblaciones se ha fragmentado
Y vemos aquí, pues sería como el hábitat, ¿no? Donde esta especie se distribuye. Y bueno, y aquí sería en Portugal 50 individuos, Extremadura 60, en Toledo 65, Sierra Morena 51, Sierra Morena Andaluza 351 y en el Parque Doñana 94. Es una de las especies que más se ha estudiado y bueno, que más se ha hecho esfuerzos ahorita, últimamente, para conservarla, ¿no? Aquí hace referencia al libro pues a la población igualmente fragmentada sobre este parque Doñana. Esta población se distribuye en una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados y ha estado aislada del resto de la distribución de linces durante por lo menos 50 años, menciona aquí. Desde la década de los 50 presentaba una distribución continua en este parque y ahora pues ha sido fragmentada, sobre todo por el cambio de uso de suelo, el desarrollo turístico y me parece que aquí pues pasa una autopista, ¿no? No puse el mapa. Puse. Y bueno, es un ejemplo y bueno, aquí dice para comprender pues el estudio de estas pequeñas poblaciones que todavía quedan aisladas dentro de este gran parque, pues se debe de estudiar en conjunto como una metapoblación, ¿no? Con el objeto de proteger esta especie. Y bueno, y también pues la persistencia que ya vimos aquí es entre la colonización y la dispersión de estos individuos a fragmentos de hábitat, pues depende de este intercambio de las poblaciones locales, ¿no? Pero aún así, pues aquí dice desde hace 50 años, y incluso por ahí había puesto una imagen donde hay consanguinidad ya entre poblaciones, ¿no? Entonces hay pérdida de ese acervo genético. Y bueno, también menciona aquí, y también hay una página donde ustedes pueden buscarla, donde la mayor mortalidad de esta especie se debe pues a que quedan en el intento de cruzar las carreteras de alta velocidad, ¿no? Otra pues es la cacería furtiva, también las enfermedades, pero aquí la mayor pérdida de esta especie pues es por esto, por el desarrollo de carreteras. A ver, por aquí tengo una estadística, permítanme, lo bajé, a ver si me encuentro. No, aquí está. En el acumulado desde el 2002 al 2018, por atropellamiento murieron 146 individuos por caza furtiva, que todavía pues actuamos como animales, como el hombre primitivo, prehistóricos, todavía con estos animalitos. 37 animalitos murieron por enfermedades, 23 por pelea entre ellos mismos, 11. Aquí infraestructuras no menciona qué tipo, 11. Por inadaptación murieron 2 y por otras causas 43. Pero cabe resaltar que por atropellamiento pues es la mayor pérdida de este felino muy importante, que pues es una especie clave en la cadena trófica, ¿no? También aquí menciona algunos esfuerzos ya por reintroducir a esta especie y esto empezaron a la reintroducción en el 2011, pero bueno, ya no encontré más información, jóvenes, pero es un ejemplo. Aquí es de este felino, pero en nuestro país pues no está exento, ¿no? Incluso las áreas de distribución del jaguar o del puma pues llevan este mismo camino, ¿no? Bien, vamos a pasar ya al siguiente tema. Profa. ¿Sí? Vamos a hacer el 12.8. Es que creo que una de mis compañeras tenía problemas, pero me dijo que si le daba chance para pasar. Sí, a ver, vamos a ver el 12.8. ¿No lo vimos ya?
Oh, perdón. María del Rosario. Sí, es cierto. ¿Está por ahí? No, ¿verdad? Creo que no, pero va a pasar su presentación y creo que tiene grabado su parte. Ah, usted la va a presentar. ¿Sí me escucha? Ya se perdió. No, sí, sí la escucho. Bueno, sí, Marilu la va a presentar. Sí, Yo solo soy el mensajero. muy bien, sí. Mira que ya estaba excluyendo a Rosario. Adelante. Buenos días, a mí me tocó el tema 12.8. Buenos días, a mí me tocó el tema 12.8, la manera óptima de analizar el concepto de poblaciones a través de un marco jerárquico. En este tema, pues se menciona nuevamente la definición que ya tenemos de la población, pues la cual es un grupo de organismos de la misma especie que ocupan una determinada zona en un periodo de tiempo en particular. Esta definición pues abarca desde un grupo de individuos que ocupan una parcela de hábitat hasta la totalidad de los miembros de la especie en el rango geográfico. En ese tema pues se menciona al ecólogo Eduard Hogarton, el cual pues propone un marco más amplio para esta definición de la población y pues este se basa en una serie de unidades espaciales jerárquicas que contienen grupos de individuos, los cuales pues son importantes para la comprensión, el cálculo y la predicción de futuras condiciones poblacionales. Eh, Él propone 4 niveles de conglomerados espaciales, los cuales pues permiten comprender mejor el papel de la población en los procesos de la demografía, el movimiento, la distribución geográfica y la evolución. Como primera unidad espacial está la población local, la cual pues es un grupo pequeño de individuos que se distribuyen de forma continua en un único fragmento de hábitat. En esta unidad pues se pueden calcular las tasas de natalidad, mortalidad, migración e inmigración. Como segunda unidad pues está la metapoblación, la cual representa un conjunto de poblaciones locales que están cercanas entre sí, pues para que los individuos que se dispersan colonicen con rapidez parcelas de hábitat desocupada a causa de la extinción local. Eh, las poblaciones locales de una metapoblación se relacionan con las tasas demográficas, aunque pues una baja tasa de dispersión es suficiente para poder mantener el flujo genético entre las poblaciones y por ende la similitud genética. Como tercera unidad se tiene a la subespecie, la cual pues representa un conjunto de metapoblaciones de una determinada región geográfica, en donde pues tanto las metapoblaciones y las poblaciones locales ocupan parcelas de hábitat que pueden estar separadas por largas distancias o por áreas de hábitat no adecuado. Y esto pues puede llevar a una considerable independencia demográfica entre las metapoblaciones. Aquí pues el aislamiento físico de las poblaciones ocasiona una divergencia en la selección natural y el desarrollo de las subespecies diferentes. La poca dispersión pues mantiene el grado de flujo y similitud genética entre las poblaciones que en potencia pues pueden cruzarse entre sí. Un ejemplo de esta unidad poblacional es la salamandra Pletodon jordani de los Apalaches, pues esta pues es una especie que se divide en una serie de
subespecies que forman poblaciones semiaisladas en el paisaje del terreno escarpado. Y pues por último está la especie, la cuarta unidad espacial. En esta unidad pues es el conjunto de subespecies que abarcan la distribución global y la zona de especie. Y pues en conclusión pues esta diferenciación entre las unidades espaciales permite comprender pues mejor los procesos que impulsan la dinámica poblacional, tanto demográfica como genéticamente. Eso sería todo. Bien, chicos. Resumen, pues serían las 4 formas de estudiar desde especie, incluso en la nomenclatura taxonómica de las especies se menciona si es especie, subespecie, ¿no? Entonces ya cuando estudiamos estas poblaciones a nivel paisaje, pues vamos a hacer referencia a metapoblaciones. Bien, gracias, disculpen, ya pensé que habíamos terminado. Bien, pasamos al siguiente tema. Antes preguntarles si tienen alguna cuestión, alguna pregunta sobre el tema de metapoblaciones. Jóvenes. Bueno, si no la hay, vamos a ver. El capítulo 18 seguimos con comunidades, pero ahora, ¿cómo va cambiando una comunidad a través del tiempo? Vamos a ver aquí cómo suceden estos cambios en la estructura vertical, horizontal, que ya vimos la estructura horizontal, puede ser la zonación, la estructura vertical, pues son los estratos, ¿no? Tanto de un ecosistema terrestre como acuático. Entonces, estos cambios, pero cuando se estudian a través del tiempo, le vamos a llamar sucesión ecológica. Vamos a ver qué es la sucesión ecológica, los tipos de sucesión, cuándo se da la sucesión primaria, ejemplos, sucesión secundaria, ejemplos. Aquí para el estudio de sucesión, vamos a ver cómo se estudia la sucesión. ¿Qué cambios? Aquí le vamos a llamar cambios autogénicos y alogénicos, por aquí se menciona. Cambios en la diversidad de las especies, en la sucesión, en cada etapa o estadio, pues vamos a tener diversidad de especies, entonces vamos a ver en qué etapas son las que encontramos más diversidad de especies. Aunado a la sucesión de especies vegetales, pues también vamos a tener en cada etapa, vamos a tener especies heterótrofas o heterotróficas, ¿no? La sucesión y cómo cambia aquí los cambios halogénicos por algunos factores ambientales. También aquí la sucesión que se ha desarrollado, ¿no? A través de la historia de la Tierra, cómo han ido cambiando estas comunidades, sobre todo las vegetales. Y por último cerramos con el concepto de comunidad, aquí en las dos visiones de Clements y Griswold. Bien. Como introducción, vamos a recordar aquí algunos términos. En el capítulo anterior se examinó los procesos que interactúan para conformar la estructura de una comunidad. Y también vimos, recuerdan ahí, puede ser el clima, puede ser incluso el suelo. Y también la interacción entre las especies, ¿no? Determinan esta estructura de comunidades a través de un paisaje. Recuerdan cómo va cambiando la composición, sobre todo de especies vegetales, pues este término que se llama zonación, ¿no? Esta zonación pues va a reflejar primero los cambios en la distribución de las poblaciones de las diferentes especies, en respuesta a condiciones ambientales, pero también a interacciones entre las especies, ¿no? Sin embargo, la estructura pues también de una comunidad cambia con el tiempo y este cambio se va a reflejar en estas dinámicas de poblaciones. Recuerdan, una dinámica de población pues se refleja mucho en el número de individuos que la componen, ¿no? También esta dinámica pues se va a ver en esta estructura vertical de la comunidad, cómo va cambiando, incluso pueden reemplazarse esas especies o desaparecer hasta llegar a una vegetación que vamos a denominar clímax. El objetivo del tema, vamos a conocer los factores, las etapas de sucesión ecológica que intervienen en la dinámica
de las comunidades. Por ahí, pues, si están sus compañeros, por uno, Giovanna. Sí, profa, buenos días, voy. Buenos días, Giovanna. ¿Ya se ve? Sí, adelante. Bueno, este tema habla sobre los cambios en la estructura de la comunidad a través del tiempo y que esto es la sucesión. El libro nos muestra un ejemplo de sucesión en algunas zonas cuando ya no se cuida la tierra. Rápidamente empiezan a crecer pastos y malas hierbas y en pocos años estos mismos campos son invadidos por el crecimiento de arbustos como zarzamora o espinos. A estos arbustos le siguen los cerezos silvestres y el pino, y años más tarde estas sierras sustentan un bosque de arces, robles, cerezos o pinos. Bueno, la secuencia de las comunidades de pastos a arbustos y de arbustos a bosques se le llama serie y cada uno de los cambios es un estadio serial. La sucesión natural ocurre debido a que el ambiente físico es modificado gradualmente por la actividad de la biocenosis. El medio abiótico reacciona frente a la actividad biológica, produciendo cambios en la materia orgánica en el suelo, cambios de pH, cambios en la estructura del suelo, y con esto también los consecuentes cambios que son desencadenados por esto, de tal manera que el ecosistema se vuelve más favorable para otro grupo de especies y menos favorable para las especies que están presentes. Debido a esto hay un cambio gradual en el ambiente desencadenado por la primera comunidad biótica, la cual es desplazada por una segunda y esta por otra y así sucesivamente hasta que se alcanza un equilibrio entre el clima, suelo y vegetación, donde la composición general de la comunidad se mantiene estable. Por último, dice que la sucesión es relativamente direccional, ya que los cambios y sustituciones van dirigidos hacia una comunidad general. Bueno, aquí puse las etapas de la sucesión ecológica y, como ya lo mencioné, una comunidad va sustituyendo a otra conforme va cambiando a través del tiempo las condiciones generales. Y bueno, hasta aquí termina la primera parte y la siguiente parte explica como las gráficas y todo eso y lo va a explicar el compañero que sigue. Bien. ¿Sí tienes la presentación? Deje la presentación, Giovanna, por favor. Ok. Sí. Bien. Adelante, Alan. Bueno, en la siguiente parte nos habla de un ejemplo que es fue hecha por el ecólogo William Sousa, el cual notó que en una zona intermareal en el sur de California, al las olas mover las rocas, quedaban las partes que no estaban pobladas por algas, y entonces ahí se hacía una sucesión entre diferentes especies. Y para tener un control del experimento, lo hizo ¿cómo se llama? Con bloques de cemento. Bloques de cemento. Falta su gráfica. ¿Sí la tienen por ahí? ¿Qué especies llegaron primero? No la tengo, pero bueno, no la tengo para proyectar. Al menos que proyecte la del PDF, pero primero fue la ulva, del género ulva. Después fue la Higartina canaliculata. Bueno, a ver, Y a ver, lo que me está describiendo, ¿sí? ¿Qué tipo de sucesión es? ¿Primaria o secundaria? Es primaria.
¿Por qué? Porque no había, bueno, en el ejemplo de los bloques de cemento, Ajá, porque no había poblaciones anteriores, o sea, era algo nuevo que fue poblado. bien. Y también dentro de este ejemplo menciona que hay especies tempranas y que también llamadas especies pioneras, las cuales son las primeras en poblar, como en el ejemplo de la compañera de las hierbas, y en este ejemplo algunas especies de algas, que son de tamaño más pequeño, alto crecimiento, alto grado de dispersión y altas tasas de crecimiento poblacional. Y de ahí tenemos las especies tardías, que tienden a ser, tienden a dispersarse menos. La tasa de crecimiento es más lenta, suelen ser más grandes y por lo general viven más tiempo, que serían las especies que van desplazando a las primeras, se podría decir. Aquí como se muestra serían los arbustos, ¿cómo se llama? Reemplazan a las hierbas y después los árboles reemplazan a los arbustos. Y también nos habla de otro experimento. Ese fue un ejemplo en el agua, ¿no? En un ambiente acuático. Y hay otro ejemplo de un ejemplo de vegetales en la tierra. Y menciona que se observó que después de cortar un bosque experimental en un parque, en ese bosque experimental, llamado Hubbard Brook de New Hampshire. En ese bosque las especies dominantes eran las hayas jóvenes y los arces azucareros, y también había muchas plántulas de estos. Y se dice que tras eliminar a estas especies dominantes, el número de plántulas de estas dos especies se disminuyó y fueron reemplazados por arbustos, que fueron frambuesas y algunos árboles adaptados al sol, que son los que antes vimos como intolerantes a la sombra. Y que estas especies, al ser de crecimiento rápido, especies tempranas, pues cubrieron la zona rápidamente. Y después de varios años, las especies grandes, que eran los alces azucareros y las hayas jóvenes, volvieron a retomar el lugar. Lo reemplazaron a las especies tempranas y pues otra vez tuvo la dominancia de los árboles, de los árboles más grandes. A ver, en este segundo ejemplo, ¿qué tipo de sucesión nos narró? Es a lo que iba, que era una sucesión secundaria, porque ya había una población anterior. Ajá. Se sustituyó y de ahí se volvió a sustituir. Bien. A ver, aquí, la sucesión secundaria se da por varios fenómenos o varios perturbaciones, ¿no? Que aquí le denominan. ¿Qué es una perturbación? Alterar el ambiente, como un incendio. Ajá. Ahí tiene incendio, inundación, una enfermedad, una epidemia, la talas, el cultivo, el cambio de uso de suelo, sería todo esto llamado como perturbación, todo suceso o proceso que va a romper ese equilibrio, ¿no? O puede quitarse parte o totalmente de la vegetación nativa de una comunidad. Muy bien. Bien, a ver, ya por último, dígame las especies, los tipos de especies
de acuerdo a la sucesión. ¿Cómo se llaman las que llegan primero? Giovanna también, las que llegan primero, ¿cómo se le denominan a esas especies? Perdón, las que colonizan, ¿cómo se llaman? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, maestra. ¿Cómo se llaman? A ver, los demás compañeros que están en clase, ¿cómo se llaman las especies que llegan primero después de un disturbio o aquellas especies que llegan a un suelo desnudo? ¿Cómo se llaman? ¿Sobrevivientes? No. ¿Colonizadoras? Colonizadoras. ¿Son pioneras? Especies pioneras. Después, en la fase intermedia, ¿cómo le llamaríamos? Especies intermedias, ¿no? Y las que llegan al último. Pregunta de examen. Las que llegan al último, ¿cómo se les llama? A ver, demás público. Especies tardías, jóvenes. Bien. A ver. De acuerdo a lo que explicó su compañera, ¿qué es un estadio serial o una serie? Chicos, si están en clase o nada más dejan prendida la máquina y se van por allá. Lo que preguntó fue estadio serial. Ajá. Pues es como el crecimiento de la vegetación a través del tiempo. Esa es sucesión. El estadio serial son estas etapas que se van dando en determinados años, ¿no? Si tenemos un suelo desnudo, ¿quiénes llegan primero? Las especies pioneras. A ver, dígame ejemplos de especies pioneras. A ver, más fuerte, no le escuché. No se le escucha bien. Las poáceas. No, esas bueno, intermedia, pero antes de los pastos, las poas, antes de los pastos, ¿quiénes colonizan primero un suelo desnudo? Estamos hablando de una sucesión primaria. ¿Quiénes llegan primero? Las hierbas. No, antes de las hierbas, si no hay suelo, ¿cómo se establece? Los líquenes. Líquenes, exacto. Entonces, aquí es una sucesión primaria, tenemos la roca desnuda, quienes llegan, y muy importante, jóvenes, para formarse ese suelo, son los líquenes, ¿no? Ahí recuerdan, es la simbiosis de hongos y algas, ¿no? Entonces, los líquenes son los primeros a empezar a disgregar el suelo mineral y formar ese pequeño suelo, ¿no? Incluso aportar humedad. Entonces, líquenes llamados también ahora los vamos a encontrar como costras biológicas. Entonces, serían como los primeros individuos en colonizar suelos desnudos. Después llegan ya, también son pioneras, de aquí la etapa pionera, también pequeñas plantas, ya empiezan las herbáceas, pero antes de estas fueron los líquenes, pequeñas herbáceas. Aquí también vamos a encontrar líquenes. Y después vienen los poas, los que mencionan los pastos, algunas hierbas, algunos pastos. Estas van a ser las especies pioneras, son las que van a ir formando el suelo y poner las condiciones para que lleguen las de fase intermedia. ¿Cuáles serían las de fase intermedia? Igual algunos pastos, aquí ya sería
arbustos, ¿no? Con mayor tiempo de vida. Aquí en las primeras etapas encontraríamos especies que ya mencionó su compañero, especies con muchas semillas, pero un ciclo de vida muy corto, anuales o bianuales. Aquí árboles tolerantes e intolerantes a la sombra, sería como el bosque joven, ¿no? Y ya en la última, donde tendríamos, incluso aquí en esta etapa intermedia, ya llegarían especies tardías, de las que ya van a formar en definitiva una comunidad clímax, ¿no? Esta sería la última etapa. Ahora, también aquí esta sería una sucesión secundaria, dice, donde nunca hubo algún tipo de comunidad, el ejemplo que dio su compañero de los bloques de cemento en la costa intermareal y cómo se va colonizando, ¿no? Después de un evento, una perturbación, el suelo queda desnudo, llegan algunas, aquí pues es raro, ¿no? No he encontrado que después de, por decir de aquí, lleguen líquenes, de hecho aquí sí hay suelo, entonces llegarían plantas anuales, que especies pioneras, pastos y algunas plantas perennes, arbustos, serían especies pioneras. Aquí las tardías ya se empiezan a establecer en esta parte intermedia. Aquí pastos, arbustos, pinos jóvenes, encinos, algunos avis, bueno, algunos pinos, y luego pues aquí ya en la vegetación clímax, más de 50 años, pues ya se reemplazan los pinos por alguna comunidad de hojosas, y este es el ejemplo de las comunidades que se tienen en el este de Estados Unidos, ¿no? Al pasar de los años, el bosque ya maduro, pues es un bosque de caducifolias. Este ejemplo es ejemplo de sucesión ecológica primaria. Aquí no hubo vegetación, pero la ceniza volcánica pues tiene todo, incluso los nutrimentos para dar este paso a la formación de bosques, ¿no? Aquí la roca se empieza igual a cubrir con líquenes, después vienen especies herbáceas, arbustivas, y por último pues nuestra vegetación clímax. No es el ejemplo de los suelos que tenemos acá en Michoacán, ¿no? Muy con alto contenido de nutrientes, muy aptos para el cultivo del aguacate. Bueno, y es el ejemplo, jóvenes, que estaba explicando su compañero, aquí los bloques de cemento y cómo se empiezan a colonizar. Y aquí, bueno, tiene los meses, septiembre, octubre y todos los meses, ¿no? La sucesión primaria, pues primero es esta especie y después declina, ¿no? Entonces, podría que las tardías serían estos, son algas igual, ¿no? Entonces, también se da, dice, no únicamente en ecosistemas terrestres, sino también en acuáticos. Y este es el ejemplo de la sucesión de los campos abandonados, ¿no? Aquí, no de la tala que explicó su compañero, ¿no? Primero la vegetación original de hayas y arces se tala y bueno, llegan algunas especies como a recolonizar, pero al final vuelve otra vez a la estructura original. Vamos con el siguiente, por favor. 18.2, Roberto. ¿Cómo está? Oh, muy bien. Chicos, lo siento por los que se van conmigo a bailar al extra. Perdón que me dé risa, pero bueno, cuestión de cada quien. A ver, chicos. El punto 2 trata, otra vez se retoca ya más detalladamente lo que es la sucesión primaria. Primero, ya lo mencionó su compañero Alan y su compañera Giovanna, la sucesión primaria comienza en lugares donde nunca se ha tenido alguna comunidad. El ejemplo ya lo vimos de las algas y también de la comunidad vegetal, ¿no? ¿Dónde se puede dar? A donde hay afloramientos o rocas desnudas, en acantilados, también aquí en las dunas, recordemos las dunas, pues no es más que formación de estas arenas por la disgregación de las rocas. Depósitos glaciares, cuando se retiran, pues también queda ahí el suelo desnudo.
El ejemplo aquí menciona la asociación primaria en dunas. Las dunas son lugares donde se ha depositado esta roca pulverizada por meteorización mecánica del viento, del agua, y se puede encontrar a lo largo de costas, lagos, también en los lagos alrededor encontraríamos esto, en océanos y toda la parte continental, ¿no? Como ejemplo aquí. El establecimiento y crecimiento de la vegetación pues va a estabilizar el movimiento, el desplazamiento de estas dunas. Y aquí hay un estudio de Cowles que describió la colonización de las dunas y el desarrollo progresivo en un lago de Michigan. Bueno, aquí está el ejemplo. Primero dice herbáceas como el barrón de playa americano, Ammophila brevidulata, aquí la tenemos, un tipo de pasto, son plantas pioneras que estabilizan las dunas por su sistema radicular. Después, una vez que lo estabilizan, llegan los arbustos tapizantes. Posteriormente la vegetación cambia, dominan algunos árboles, primero los pinos, y después pues ya llegan los robles, ¿no? Debido al bajo contenido de humedad, pues rara vez los encinos, que son los robles, son reemplazados por otros árboles, ¿no? Solamente en pendientes, en la parte de sotavento, y las depresiones donde el microclima es más moderado, pues la sucesión ecológica continúa, se establecen algunos árboles mesófilos que necesitan más humedad, como el tilo americano, el arce azucarero y el roble americano, ¿no? Entonces sería esa la sucesión aquí en la recolonización en dunas. ¿Qué otro ejemplo viene? Aquí está. El otro ejemplo es este de sucesión también ecológica primaria en un suelo aluvial. Aquí es cuando el suelo aluvial es la deposición, ¿no?, de este arrastre de suelo por algunas corrientes, pero aquí hace énfasis en el suelo glacial. Otro ejemplo de sucesión sería esto, en una llanura, perdón, no es cierto, a ver, aquí es la sucesión primaria en un suelo aluvial, pues también es de la corriente de deposición recientemente depositada en una llanura de inundación. En los últimos 200 años, el glaciar que cubrió la región del Parque Nacional Glacier Bay de Alaska se derritió y la superficie expuesta fue colonizada por una variedad de especies como los alnus, aquí, los chopos, que son los populus, y al final estas especies pioneras de sucesión temprana fueron reemplazadas por algunas piceas, algunas sugas, y el bosque que resultó es parecido a una comunidad de bosque aledaño. Cabe recalcar aquí, jóvenes, que cuando se tienen suelos de este tipo son carentes de nitrógeno, ¿no? Y una especie que aporta mucho nitrógeno a suelos los ailes, que en nuestras comunidades forestales aquí en México pues tendemos a darle preferencia al pino y a derribar todos los ailes que hayan, y es una especie muy importante en captura de hidrógeno atmosférico, ¿no? Y bueno, aquí habla de los complejo de los fiordos de este glaciar en el sudeste de Alaska. Muestra la tasa de retiro de los hielos desde 1760. Se supone que ya nos quedaría en esta parte. Y el Veno lo puse, bueno, cambios en la composición de la comunidad es esta. El área basal de la especie de las plantas con la edad para los lugares, tiempo desde que los sedimentos fueron expuestos por primera vez. Bueno, y aquí, bueno, una especie dominante al final son los abies y las sugas. Pues nada más, no habla más aquí, entonces es la sucesión primaria en dunas, en el retiro de glaciares, y bueno, esto que ya expliqué de la roca desnuda y sus compañeros ya explicaron. Empiezan los líquenes, algunas herbáceas, después algunos pastos, algunas especies perennes como arbustos, y aquí pues va a haber también las especies tardías, ¿no?, ya a plantarse, y por último formar esta comunidad clímax. Bien. A ver, vamos con el siguiente, el 3.
Areli. Areli, a ver, Areli, ¿qué dice Areli? Marilú, ¿verdad? Presentar, exposición. Muy bien, a ver, Marilú, adelante. Buenos días, a mí me tocó el tema 18.3. La sucesión secundaria ocurre después de las perturbaciones. La sucesión se da después de las perturbaciones porque se genera una especie de ciclos donde el resultado es la regeneración de la especie original. En este tema básicamente se trata de ejemplos. El primer ejemplo es sobre la sucesión secundaria en ambientes terrestres. Trató sobre el estudio de los campos abandonados en la región Piedmont de Carolina del Norte por el ecólogo de vegetales Dwight Billings a finales de los años 30. En el primer año de abandono de un campo de cultivo, el terreno es ocupado por el garrachuelo o la Digitaria saguinalis. Es este que se muestra aquí. Sus semillas permanecen en estado latente en el suelo y responden a la luz y a la humedad y germinan, pero la ocupación dura muy poco. A finales de verano maduran las semillas de humagón o la Lactuca canadensis, que es esta, y esta es una planta anual, se dispersa por el viento y se asienta en el campo abandonado, germinan y a comienzos del invierno ya han producido rosetas foliares. En la primavera siguiente, el humagón, adelantándose al garrachuelo, reclama el campo. Y durante el verano, el campo es invadido por otras plantas, por ejemplo, la aster blanca o la aster ericoides, que es esta, y ambrosia, que es la ambrosia, bueno, su nombre científico es ambrosia entemicifolia, perdón. Hacia el tercer verano, el pajón o el atropojón virginicus, que es que es un cepillón perenne, cubre el campo y la abundancia de la materia orgánica y la habilidad para explotar con eficiencia la humedad del suelo permite al pujón dominar el campo. Aproximadamente en ese mismo momento, los brotes de pino, que pues se podría ejemplificar con esta imagen, se encuentran espacio para crecer en lugares abiertos entre las matas de pajón y se extiende por el campo. Al cabo de 5 a 10 años, los pinos son suficientemente altos para hacerle sombra al pajón. Y finalmente, las especies de madera dura, como el roble o el fresno, que pues se ejemplifican con estas dos imágenes, crecen entre los pinos y mientras los pinos mueren, ocupan el campo. El desarrollo del bosque de caducifolios continúa mientras árboles y arbustos tolerantes a la sombra, como el cornejo, el climajor, el ciclamor o la hortensia, etcétera, llenan el sotobosque. Se muestra la reducción en la abundancia del pino de hoja, que es la línea verde, de hoja pequeña, perdón, que es el pino cinchinata, y aumento de la densidad de las especies caducifolias como el roble, el quercus y el nogal americano, que es la línea roja. Y durante las sucesiones secundarias en tierras de labranza abandonadas en la región Piedmont de Carolina del Norte. Bueno, es la ejemplificación, bueno, la gráfica donde se muestra sistemáticamente el ejemplo que les acabo de dar. El siguiente ejemplo trata de perturbaciones físicas, pero en ambientes marinos. Y estas perturbaciones han demostrado una sucesión secundaria en comunidades de algas marinas, manglares, praderas marinas y arrecifes de coral. El estudio fue hecho por David Douglas de la Universidad de Washington y examinó el proceso de sucesión después de las perturbaciones de los bosques de sargazos submareales de Torch Bay en Alaska. En esta comunidad, un año después de la eliminación del bosque de sargazos, se formó una bóveda de sargazos mixtos. Y estos sargazos fueron compuestos por la Neriositis leuckiana, que es y Alaria fistulosa, perdón, que es y se desarrolló un sotobosque que estuvo compuesto por la Costaria costata, que es y por la Laminaria dentígera, que es
Y durante el segundo y tercer año se desarrollaron enraizamientos continuos de laminaria Sechelli, que pues es y la laminaria groenlándica, que es de acá, y la comunidad regresó a su composición. Y con esto, pues ya regresando a su composición original, se observó un patrón similar en los bosques de sargazos submariales fuera de la costa de California, que pues ahorita y en la figura de arriba, en la 18.6, se ve un bosque de sargazos fuera de las islas Aleutianas de Alaska. La Cimantera triplicata, es la que está enfrente, y la Laria fistulosa es la que está detrás. Y los bosques de este lugar comúnmente tienen una compleja estructura tridimensional, con muchas especies coexistentes, como en los arrecifes de corales, y pues la sombra es el principal mecanismo de competencia intraespecífica e interespecífica. El último ejemplo fue hecho por Jay Seaman de la Universidad de Virginia y describió la sucesión secundaria en comunidades de praderas marinas en varias localidades, incluyendo las aguas tropicales someras de Australia y el Caribe. Y pues esta sucesión fue principalmente en las praderas marinas de la bahía de Florida. Pues comenzó con la acción de dos asociadas con las tormentas o el fuerte pastoreo por parte de las tortugas marinas y los erizos de mar, y creó cubiertas en la creó aberturas en la cobertura vegetal, exponiendo así los sedimentos subyacentes. La erosión de la corriente abajo de estas aberturas produjo perturbaciones localizadas llamadas blowouts. Los colonizadores iniciales son macroalgas rizóficas, que son la especie de Almeda y Penicillium, y son las más comunes. Después tienen cierta capacidad de unirse al sedimento, pero su habilidad para estabilizar los sedimentos es mínima, y su principal función en el estadio temprano de la sucesión es la contribución de partículas sedimentarias cuando mueren y se descomponen. La especie Allodule gricti, es una pionera local de las praderas marinas y coloniza rápidamente a partir de semillas o rápidas bifurcaciones vegetales. El manto cobertor producido por el Allodule estabiliza aún más la superficie de sedimentos. Y finalmente la Thalassia testudium, que es comenzará a colonizar la región, y sus hojas son más grandes y sus rizomas, son más extensos, lo que hace que su sistema radicular pueda atrapar y retener las partículas de forma eficaz y aumenta la materia orgánica del sedimento. Después el área nuevamente se asemeja a la comunidad de praderas marinas circundantes, digamos que pues regresó a su estado original, más o menos. En la figura 18.7, la de arriba, se muestran las áreas perturbadas, de color claro, que es dentro de las comunidades de praderas marinas en la bahía de Florida. Y estas áreas, llamadas blowouts, sufren un proceso de recuperación que va de un cambio en la dominancia de especies desde las microalgas a las praderas marinas. Y pues esta imagen muestra la comunidad dominada por Thalassia testudium en la bahía de Florida, el ejemplo anterior. Y la de abajo es como un patrón idealizado de la sucesión de comunidad anterior después de la perturbación, y pues al principio se colonizó por la microalga isofítica, y esta fue desplazada por el Allodule y esta a su vez por la Thalassia testudium. Y pues esto sería todo de mi parte. Muy bien, mire que ya su compañera ya dominó bien la grabación. Gracias, chicos. Creo que aquí no hay ninguna observación. En todas pues se da este fenómeno de especies que llegan primero, las pioneras, las de fase intermedia y las de fase tardía. Llámese de un ecosistema terrestre o acuático. Bien, gracias. Pasamos con el 4. César. ¿Sí está por ahí César? Hola, profesora, sí, permítame, es que no sé si puedo exponer porque mi conexión está medio mal y no puedo proyectar. A ver, ¿quién tiene las compañeras buena conexión? ¿Puede enviárselo?
Permítame, déjame rápido, abro la aplicación. Es que estoy en el celular, entonces, Oye, es que no estoy en mi casa. ¿a Permítame. dónde anda? ¿Mande? ¿A dónde anda? En el trabajo. Es que ya todos están saliendo de vacaciones ahorita. Pero ustedes todavía no, hasta el viernes. Profa, ¿cuándo Bueno. tendremos evaluación nosotros? ¿Cuándo salen de vacaciones? Pues hasta el viernes. No, que cuándo tenemos examen. Mire, mi propósito era, por eso les pedí, y gracias antes, no les di las gracias, al rato se las doy. La hora que les pedí al rato, mi propósito es terminar para que el viernes hicieran el examen y ya se fueran sin preocupaciones a disfrutar vacaciones, pero creo que no, no va a ser posible. De todos modos, vamos a terminar estos temas hasta el 19. Si es posible, si no terminamos al rato, pues el viernes. Y en la primera clase, regresando de vacaciones, sería el examen, Araceli. Ok, por favor. Sí, mi propósito era ese, pero pues creo que no. De hecho, los temas son muy extensos, pero chicos, me daría mucha pena pues nada más darles puros conceptos, que no es el objetivo ya para el nivel de ustedes, pues ya es una licenciatura, ¿sí? No estamos ya en prepa. Entonces le digo, a lo mejor me extiendo mucho, pero por lo menos que lleven un curso completo de ecología, jóvenes. Bueno, Profesora, sí. ¿puedo hacerlo a capela tan siquiera? Es que no creo que vaya a poder presentar esto, la verdad. Está medio mala conexión. Pero en mi tema, que es el 18.4, era acerca de el estudio de la sucesión, a modo de, pues no como un repaso histórico nada más, sino también para mostrarnos teorías y modelos de sucesión, como las que nos han estado platicando los compañeros. Sí, adelante. Una historia que viene desde el siglo XX. En este caso, hablamos de, ¿cómo se llama? De botánicos. Por ejemplo, Frederick Clemens. Él fue el primero pues en la primera mitad del siglo XX. Él habló acerca de la hipótesis del monoclímax. Entonces, en esta, se considera monoclímax. ¿Por qué? Porque recordamos que hay un clímax ecológico para las especies en el cual todas han alcanzado un grado de desarrollo pues bastante elevado, ¿no? Y cuando se habla de monoclímax es porque él consideraba que en un ecosistema un ecosistema que se veía así era porque ya estaba súper desarrollado a través de los años. Era ya consideraba que todo el ecosistema era un solo organismo que ya había sufrido pues una serie de adaptaciones muy importantes a lo largo del tiempo, y en el momento solamente se veía el estadio final, el clímax precisamente. Pero ya pasando a la siguiente mitad, tenemos a otro investigador, Egler, acerca de la composición florística inicial. Y aquí pues se le comienza a dar, yo pienso, más coherencia todavía a esta sucesión de teorías, porque hablábamos, por ejemplo, acerca de los líquenes, ¿no? Y en este caso es lo que dicen, de que nuestra sucesión depende de que algún sujeto, alguna especie llegue en primer momento al sitio de los hechos, por sus capacidades, aunque precisamente por esas capacidades que veíamos antes de colonización y dispersión, es que no todas van a tener esa misma capacidad. Entonces, pues van a ir a su propio ritmo, pero ninguna especie es competitivamente superior a otra. ¿Pero por qué? Porque hablábamos de estadios. En una primera fase en la que solamente hay plantas colonizadoras, pues ellas son las que primero llegan y ocupan todo el espacio, como que lo abarcan, y por lo tanto pueden llegar a inhibir el crecimiento de las demás. Entonces, más que ver en contraste con la anterior teoría de que era como un superorganismo, más bien aquí lo vemos de un modo como que individual, como que cómo le hizo cada especie para llegar al estadio en el que está. Y entonces el ecosistema es un producto de una suma de del desarrollo de cada especie.
Mientras que en el de facilitación, pues vemos la influencia de los organismos en el ambiente, como las plantas. Yo lo relaciono con pues cuando llegan, por ejemplo, cuando salió la primera planta o cuando evolucionaron las primeras plantas del océano, pues aquí se puede ver como un modelo de facilitación, porque las plantas volvieron habitable la tierra a través de pues, los procesos biogeoquímicos para crear suelo y aparte, pues a la hora de liberar oxígeno. Las especies que llegan primero, las colonizadoras en este modelo, son las que le preparan toda la cama a las siguientes. Pasamos al siguiente, que es un modelo de inhibición, así como nos dicen nuestras diapositivas. En la inhibición, pues aquí vemos mucha competencia. Bueno, entonces a partir de esa competencia y de las relaciones que se tienen, de las relaciones intraespecíficas, pues los recursos son limitados, entonces estos se pelean y a final de cuentas el ambiente acaba por ser solamente apto para ciertas especies por la captación de recursos de unas ciertas especies, pero en contraposición a eso y según ya habíamos visto en algún texto algo similar acerca del modelo de tolerancia. Y pues el modelo de tolerancia precisamente se basa en las especies que son, que tienen características más de un ciclo de vida más largo y asimismo una tolerancia mayor a, pues a la escasez de recursos. Entonces, estas son las que acaban por dominar porque son muy eficientes en su manejo de los recursos, no tanto en la competitividad. Sin embargo, pues hace falta, se está formando ¿cómo se llama? Un modelo integral a partir de todo eso y supongo que es lo que estamos estudiando en este momento. Y pues disculpe si no me di a explicar totalmente, es que no pude presentar. Aquí está bien, está bien. Entonces, chicos, a ver, el último es el modelo de facilitación expuesta por perdón, que despectiva me oí por este investigador Conner y Slappier, perdón. El modelo de facilitación, ya lo dijo sus compañeros, son las especies que empiezan a preparar el suelo, formar el suelo, líquenes, herbáceas anuales, bianuales, y después llegan las especies de la sucesión intermedia o tardías, ¿no? En el modelo de inhibición ahí va a haber competencia por las primeras especies que se establecen. Y mencionó su compañero, ninguna especie es completamente superior a otra. Cada especie que llega se mantiene y va a competir por sus recursos, ¿no? Pero ¿cuándo van a dejar el lugar? Esas especies, pues cuando mueran, va a ser ocupada por otro lugar, ¿no? Y el último de tolerancia son las especies tardías, como dijo su compañero, la de ciclo, de vida más tarde, estrategia K, son las que se pueden establecer incluso en áreas donde hay pocos recursos, ¿no? Y bueno, y otra vez volvemos aquí al enfoque de sucesión actual, que se basa en esto, adaptaciones de las especies en cada etapa, e incluso aquí vamos a dar esto de las etapas serales, le vamos a llamar primera etapa seral, las que llegan primero, la intermedia, generalmente aquí ya empiezan las especies perennes, ¿no? Arbustos. Bueno, y aquí habla de una tercera, pero acá se maneja primera, la fase intermedia y la etapa clímax. Y a partir de esta etapa, incluso en la intermedia, empiezan las especies tardías, las especies con estrategia árboles, ¿no? Y este es el ejemplo de una sucesión primaria en un bosque de robles, miren, de los Estados Unidos, ¿no? Líquenes, pastos, aquí una mezcla donde vamos incluso a tener mayor diversidad de especies más perennes, luego el bosque joven y la vegetación clímax, que van a ser las hojosas. Muy bien. Bien, bien. A ver, vamos con el 5, Rosario. Sí, está por ahí Rosario. Hola, profe, buenos días. Bueno, sí. Bueno, Andy, Rosario y yo somos equipo, solo que yo estoy con Andy, por eso se prende su micro de Andy.
pero Rosario nos dijo que no iba a poder estar en clase, entonces ya tenemos lista nuestra presentación y nos va a hacer el favor de proyectarla Marilu. Entonces la primera parte la voy a decir yo, la segunda parte está grabada en el audio de la diapositiva de Rosario y la tercera parte la va a decir Andy. Ah, muy bien. Sí. Ok. Adelante. Listo, ya se ve, por favor. Bueno, buenos días. El tema que nos tocó a nosotros es el 18.5, llamado la asociación está asociada a los cambios autogénicos en las condiciones ambientales. La siguiente, por favor. No sé si aún no me hace refresh a mí. Bueno, o sea, todavía no se cambia. Pero a mí aún no me cambia. Según yo ya le cambié, pero creo que no. Ah, gracias, Marilu. Proyecta, se quedó en la primera. Chicos, ya, listo. Ah, ok. Bueno, es importante en este tema mencionar que todos los cambios, en este caso los cambios ambientales, propician cambios físicos y cambios biológicos en las especies. Y estos cambios, bueno, pues son notables. La lectura nos decía también que estos cambios se clasifican en autogénico y halogénico. El autogénico es el resultado de los organismos en la comunidad y un ejemplo de ellos es el paso de la luz. O sea, por ejemplo, en una selva, si las especies empiezan a hacer más grandes sus hojas por la misma necesidad, el paso de la luz es menor. Y bueno, estos cambios los provocan las mismas especies. En cambio, por ejemplo, en el halogénico, los cambios se deben al ambiente. Por ejemplo, el mar. Entre más profundo es, la temperatura es mayor y eso no lo hacen las especies, eso lo hace el ecosistema, el medio. Y por eso puse esos ejemplos. La siguiente, por favor. Bueno, otro concepto con el que parte de la lectura es la asociación. La asociación hace referencia a los cambios que tiene la comunidad a través del tiempo y bueno, estos cambios son los que propician las adaptaciones y bueno, la renovación de especies. En la asociación, sí, básicamente es la renovación entre especies, es decir, que si una especie antes habitaba ahí y hay una adaptación del medio debido a los cambios que ya mencionamos, bueno, pues habrá una renovación de especies y es así como se logra la diversidad entre los ambientes. La siguiente, por favor. Creo que ya es la otra, ya es de Rosario. Buenos días. Bueno, en este tema se hace mención al capítulo 6 de los vegetales adaptados a su ambiente, en donde pues dice que no todas las especies responden a la variación ni la disponibilidad de luz de la misma manera. Pues, por ejemplo, las especies intolerantes a la sombra tienen pues tasas altas de fotosíntesis y crecimiento en ambientes con mucha luz. Es por ello pues que se les hace difícil sobrevivir en ambientes donde la luz es menor. Y pues por otro lado están las especies tolerantes a la sombra, pues que son todo lo contrario a las especies intolerantes, ya que pues que su crecimiento y las tasas de fotosíntesis son más bajas en condiciones con mucha luz. Sin embargo, pues pueden continuar con la fotosíntesis, su crecimiento y la supervivencia en ambientes con menos luz. También se menciona que hay un compromiso fisiológico entre las características que permiten altas tasas de crecimiento bajo condiciones de mucha luz
y la habilidad de poder continuar con su crecimiento en condiciones donde la luz es más escasa. Se menciona que las especies intolerantes a la sombra durante los estadios tempranos son dominantes en la población, pues las tasas de crecimiento son altas y pues inician su crecimiento hacia arriba y van haciendo sombra a aquellas que tienen crecimiento más lento. Sin embargo, pues con el transcurso del tiempo, los niveles de luz disminuyen debajo del follaje y pues en este momento, a pesar de que son especies dominantes, ya no pueden reclutar nuevos individuos en la población, ya que las plántulas de estas especies ya no pueden crecer y sobre. Es la recepción del internet. A ver, no sé si ya se terminó, si puede explicar por favor los gráficos. Profesora, Rosario es la que lo grabó, o sea, está grabada su parte en las diapositivas. No está, ¿verdad? No, profesora. Bueno, ahí también habla entonces de las especies intolerantes y tolerantes en la 18.5, no la quite, no quite la presentación. La 18.5, a ver, en el eje X los años que van. Profesora. Sí. Yo todavía voy a decir la última parte. No sé si explica esos gráficos usted y yo ya, expongo la otra parte. ¿O quiere explicarnos? Adelante. Bueno, es la siguiente diapositiva, por favor. No, entonces espéreme. Sí, de los gráficos. Perdón, sí, profe. No me interesa. Bueno, nada. entonces usted, sí, por favor. Chicos, aquí en la sucesión primaria, aquí estamos hablando de especies tolerantes e intolerantes. Recuerden, intolerantes a la sombra en las primeras etapas de sucesión, ahí a los 10, 20 años serían las especies primeras, pero son tardías, ¿no? Porque se supone que antes de esto hubo algunas herbáceas, algunas arbustivas, estamos hablando de árboles, primero son los pinos. Después en el sotobosque, pues están creciendo estas especies tolerantes a la sombra, que son las especies de hoja ancha que nosotros decimos como los encinos, ¿no? Al final, pues al final las especies de pino, ¿por qué al final decrecen, no? Decrece incluso ahí el número de individuos por acre, porque las plántulas estas de pino necesitan el sol para crecer, son intolerantes a la sombra, ¿no? Entonces, algunas mueren solamente cuando pueden crecer, cuando se hace una apertura de un claro, es cuando aprovechan ese intervalo, ¿no? Donde hay más luz y el crecimiento. Entonces, ahí al final, quien va a dominar son las especies caducifolias. El mismo ejemplo de los bosques de Estados Unidos, ¿no? En la 18.9 también tienen la edad, ¿no? En cuanto a edad de enraizamiento, establecimiento, ahí la edad de hasta los 200 años. En las primeras etapas también ahí el pico máximo de densidad de plántulas, pues vean ahí a los 42, casi a los 50 años, sería 20 años, sabe, mayor diversidad de plántulas, después va disminuyendo y al final otra vez el bosque de las hojosas son las que predominan, ¿no? Ahí en caso de los robles, dice, los robles, los encinos, los nogales son los que al final quedan en este tipo de bosque. Bien, a ver Andrea, la que sigue, por favor. Sí, profesora, gracias. No, ustedes. Bueno, las especies, existen otros cambios aparte de los que están mencionados, antogénicos en las condiciones ambientales que influyen en los patrones de sucesión. Ay. Perdón, profesora. Bueno, en las comunidades de praderas marinas, que son las que se observan en la imagen, las especies de colonización temprana funcionan para estabilizar los sedimentos pues del fondo del mar y agregar materia orgánica, haciendo fotosíntesis y todo eso, también permitiendo la colonización más tardía de otras especies. Bueno, ¿le pueden pasar, por favor, a la siguiente?
Bueno, en el ejemplo de las sucesiones primarias en sedimentos glaciares que venía en el libro, debido a la ausencia de suelo, pues suelo desarrollado, hay poco nitrógeno en las superficies expuestas, lo cual puede restringir el establecimiento, crecimiento, reproducción, supervivencia de la mayor parte de las especies. Es por eso que, pues, aparte del clima, es por eso que hay pues mucho menos diversidad de especies de fauna en donde hay glaciares. Bueno, y una fuente de carbono a las bacterias que habitan en sus sistemas radiculares son los alisos. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Nitrógeno. Ya se terminó. Bueno, no digan eso así. Los alisos que colonizan los sedimentos glaciares, expuestos, por ejemplo, en el glaciar de Bay. Y cuando los arbustos individuales de esos alisos pierden hojas o mueren, estos liberan el nitrógeno al suelo, pues a través de la descomposición de la materia. Y actualmente otras especies pueden colonizar ese lugar, ya que el nitrógeno está cada vez más disponible en el suelo y sus tasas de crecimiento y reclutamiento son más rápidas. Bueno, un ejemplo también que mencionaba en el libro es el bosque de Piedmont, en donde la sucesión es un resultado del cambio autogénico en el ambiente y de las aptitudes competitivas relativas de las especies que colonizan el lugar. Bueno, también otra cosa que mencionaba era que la naturaleza exacta de la sucesión varía de una comunidad a otra. Implica pues un número de interacciones entre las especies y una respuesta que incluye pues esa facilitación, una competencia, una inhibición y pues diferencias en las tolerancias ambientales de las especies. Bueno, y pues finalmente el rol de los cambios y la respuesta de las especies a esos cambios es la clave pues para la dinámica de la comunidad, para que haya una interacción en la comunidad. Muchas gracias, Marilu, mi profesora, y todos los demás. Bueno, ya resumen. Habló de cambios autogénicos que son propiciados por las mismas especies en esa interacción por la competencia de algunos recursos, y halogénicos, que es el resultado de características o factores ambientales, ¿no? A ver, una pregunta. Daniela, ¿participó con ustedes? ¿Ayudó? No, ¿verdad? Muy bien. A ver, Eric, el 6, por favor. ¿Sí está Eric? Sí, profe. Adelante. Profesora Dani sí participó, fue la primera. ¿Daniela? A ver, porque... Sí, profesora, ella fue la primera, después la grabación de Rosario y pues por último yo. No distinguí yo, Andrea. No distinguí su voz de Daniela. Bueno, a ver. Sí, profesora, fue la primera. Eric, sí. Gracias. Sí. Sí, profe, me tocó con Lisette. Voy a explicar la primera parte. Sí. A ver, Eric, permítame, son 11:58. ¿La clase termina qué? ¿De 9, de 10:30 a 12? No, ya terminó la clase. A ver, chicos, vamos a cortar aquí. Vamos a continuar a la 1:30, como indicaron, y primero agradecerles por esa disposición. Perdón, chicos, pero me urge terminar. Entonces, a la 1:30 continuamos con este tema. Punto 6 lo concluimos y a ver si nos da tiempo de ver por lo menos la mitad del siguiente o los 3 primeros capítulos para terminarlo con ecología del paisaje. Entonces, en la siguiente sesión, por favor, Eric, inician ustedes. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Gracias, disculpen.